Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Algunos tienen ahí sus boletines. Marcos, capítulo 3. Vamos a orar una vez más, hermanos, para poder estudiar este pasaje, pedir la ayuda del Señor. Oremos. Señor, gracias por las alabanzas, gracias también por la meditación de la Santa Cena. Gracias por la lectura de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que ahora también nos ayudes en el estudio de este pasaje y el sentido que queremos transmitir, queremos compartir con la iglesia. Que tu Espíritu Santo nos ayude mientras pasamos por estos versos y que nuestros corazones sean expuestos ante tu palabra para que tú vayas mostrando, revelando, haciendo tu obra, Señor, en nosotros. Te pido que por mis hermanos también en esto, que podamos realmente poner nuestra mente, nuestro corazón y pensar en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, una de las cosas que estoy haciendo para las veces que me toca compartir ah, seguir en la Biblia que uso, la Biblia de las Américas de Estudio. Tengo una cronología acerca de los milagros del Señor Jesús. Y entonces solo estoy siguiendo el orden que ahí está acerca de los milagros del Señor Jesús, ¿no? En esta serie de lo que estamos haciendo. Y bueno, me ha tocado este pasaje que es acerca de la sanidad que vamos a leer hoy día de este hombre que tenía una mano seca. Y al principio cuando vi el pasaje fui tentado a que pensé en saltar esta historia para tal vez otra de los milagros, porque yo creo que soy muy sensacionalista cuando pienso en los milagros y digo, la sanidad de una mano seca no me parece gran cosa. Entre tanto los milagros que vemos de paralíticos, ciegos y todo esto. Y tal vez otro pasaje, ¿no? Pero estaba recordando el versículo que en Timoteo nosotros tenemos que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, entonces útil. Entonces empecé a estudiar el pasaje y me di cuenta de algo que hoy día vamos a compartir am, en este pasaje. A diferencia de la serie de los anteriores sermones que hablábamos acerca del poder del Señor, de la fe de las personas, de la compasión del Señor, este pasaje no va a ir en ese sentido. Tiene otro punto, aunque vamos a ver estas cosas como en segundo plano, pero hay un punto muy importante en este pasaje que claramente se puede ver. Y bueno, mientras estaba estudiando, fui confrontado, obró Dios en este pasaje para ayudarme a entender algunas cosas que no están bien en mi vida y llevarme a pedir disculpas a Dios, pedir disculpas a personas. Y ya vamos viendo, entonces quería compartir en eso, estaba pensando hay una canción de Gracia Soberana que dice, empieza en mí, Señor, ¿no? Y estaba pensando en esto, hermanos, en este pasaje que vamos a estudiar, que cuando vamos escuchando estas verdades, es, a veces el pensamiento que viene a nuestra mente es, yo sé por quién está diciendo esto, ¿no? O yo sé, ojalá este hermano que escuche esto realmente entienda lo que está diciendo, ¿no? Y pensamos en otros, pero no pensamos en nosotros mismos, ¿no? Y esto es mi oración, ha sido mi oración para ustedes, para mí. Esto es algo que Dios usa en mi vida y es mi deseo que también lo pueda usar.
en ustedes. Entonces vamos a leer el pasaje. Esta historia se encuentra en 3 evangelios. Vamos a estar viendo paralelos ahí. Lo vamos a estudiar en Marcos, pero esta historia también está en Mateo capítulo 12 y también está en Lucas capítulo 6. ¿Sí? Hay un eco o algo así, ¿no? Entonces es Mateo 12 a Marcos 3 y Lucas 6, esta historia acerca de la sanidad de este hombre que tiene la mano seca. Pero lo vamos a ver en Marcos y vamos a ver algunos versos de estos otros 2 evangelios para ayudarnos a comprender mejor estos versos. ¿Sí? Marcos capítulo 3, desde el 1 en adelante vamos a leer. Dice así, leo de la Biblia de las Américas. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte aquí en medio. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. La verdad principal que tienen ahí en sus boletines dice, podemos estar tan enfocados en guardar algo o varias cosas que Dios ha mandado, como en este caso el día de reposo, en ese sentido de responsabilidad y devoción a Dios que podemos ser llevados a perder de vista lo que es más importante. Mientras estaba escribiendo de este título que tienen ahí, la dureza de corazón, obviamente está en Lucas, donde dice que Jesús se puso triste al ver la dureza de su corazón. Y entre tanto uno va estudiando, ¿verdad? Quiere hacer cambios, algunas cosas. Y uno de los títulos que estaba pensando de cambiar en vez de dureza de corazón era, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Pero ya después, en medio de estar estudiando, ya un el jueves que estuvimos compartiendo con el matrimonio, escuchaba esta frase, dureza de corazón, dureza de corazón. Entonces pensé en esto que el Señor dice acá, en el versículo 5, mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y hoy vamos a ver eso. Ahora algo que quiero compartir antes de empezar es, ustedes ahí tienen en sus boletines 4 puntos. Razón de la dureza del corazón, el medio para sacar a alguien de esta situación, señales visibles de la dureza del corazón y lo que queda ante un corazón endurecido. No voy a estar siguiendo esto como punto por punto como antes lo hacemos, sino que voy a compartir la historia y en la medida que voy compartiendo la historia voy a ir repartiendo para cada uno de estos puntos para decir cuál fue la razón por esta dureza de estas personas, cómo se saca a una persona que está en esta situación, cuáles son las señales que uno puede evidenciar en la vida de uno o de otro para entender que está su corazón endurecido y qué es lo que queda cuando una persona no quiere salir de esa situación de una dureza de corazón. Entonces voy a ir explicando y a medida que voy explicando voy a ir compartiendo estos puntos que están ahí. Entonces, empecemos, hermanos. Ahora, aquí había un tema que es bien trascendental y es acerca del día de reposo, ¿no? En los tiempos del Señor Jesús habían opiniones extrañas en medio de los judíos acerca de cómo se debía observar o qué se debía y qué no se debía hacer el día de reposo. Y obviamente hasta en nuestros días hay mucho que se habla acerca del día del Señor, ¿no? Yo hablaba con un amigo hace tiempo y me decía, ustedes guardan el mediodía del Señor, nosotros guardamos el día del Señor porque tenemos culto en la noche más, me decía, ¿no? Y ya otro decía, el día del Señor no se debe ir al estadio. El día del Señor no se debe hacer esto, se debe hacer esto. Y entonces uno llega a un punto de decir, ¿qué está bien y qué está mal hacer el día del Señor? Y uno lee a los puritanos y dice, wow, creo que no estamos guardando bien el día del Señor.
Pero después lees otros autores más contemporáneos y, por ejemplo, en algún momento yo dije, ya, el día del Señor tenemos que guardarlo totalmente. Y leí un libro que me impactó de John Stott donde decía, ¿vas a la tienda el día domingo? ¿Vas en trufi o en taxi a la iglesia el día domingo? Y ahí él te estaba diciendo que un montón de personas tienen que trabajar para que tú guardes el día del Señor, pero ellos tienen que trabajar. Y hay un montón de cosas así, ¿verdad? Que uno se encuentra. Pero bueno, en este contexto no es mi punto de decir qué se debe y qué no se debe hacer el día del Señor. Y no es el punto del Señor aquí también, pero hay algo que quiere mostrar el Señor y es que los fariseos y los escribas de ese tiempo habían pervertido el carácter verdadero del día del Señor, que era del día sábado, el día que ellos guardaban, ¿sí? Por sus tradiciones, por tradiciones de hombres. Entonces Jesucristo quiere tratar esto, ¿no? Y bueno, yo también creo que en este tiempo, como he dicho, hay tantas posiciones, algunos incluso que dicen que no tenemos nada que ver con el cuarto mandamiento de la ley mosaica, que la debemos observar como un mandamiento dentro de como un mandamiento de los sacrificios que ya no aplican en este tiempo, otros al contrario. Hay un montón en este tema, hermanos, pero no es mi punto. Mi punto es como el Señor Jesús quiere mostrar lo que era la letra de la ley y el espíritu de la ley y cómo habían pervertido el día del Señor. Entonces Jesús empieza, en Marcos leemos otra vez el primer versículo diciendo, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y aquí tenemos un hombre en medio de una necesidad que está, dice el autor, dentro de la sinagoga, un hombre con una de sus manos seca. Estaba buscando literatura un poquito para tratar de entender cómo debemos entender a alguien que tiene una mano seca. Y claro, es difícil para nosotros un poquito, no sé si tú entiendes más, pero estaba buscando un poco y el punto resumido de una mano seca es una mano que está inutilizada, ¿no? Una mano que no funciona, está como plegada al cuerpo en una posición que no tiene utilidad, ¿sí? Y algo interesante, dice que había un hombre que tenía una mano seca en medio de la sinagoga. Y Lucas, en los estos paralelos que he dicho que esta historia se encuentra también en Lucas, el doctor Lucas nos dice algo más acerca de la mano seca de este hombre. Nos dice que era su mano derecha. Lucas no solo dice que tenía la mano seca, sino dice, y era su mano derecha. Normalmente la mano más útil, porque normalmente la mano derecha es nuestra mano más útil. Y Lucas dice, no era la izquierda, era la derecha. Algo interesante, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, mis padres, mi papá y mis hermanos han trabajado en carpintería por muchos años. En la carpintería, cuando tú tienes un accidente, estés o no estés asegurado, el dueño de la carpintería te tiene que pagar, si es que normalmente como son maquinarias, ¿verdad? Y puedes perder dedos o puedes hacerte algunas heridas. Cada dedo tiene un costo. En la carpintería, al menos yo sé de eso porque me contaba mi mamá, mi papá, como cuando normalmente a veces no había tanta protección y hay maquinarias como la tupí, por ejemplo, que era muy peligrosa, cada dedo tiene un costo. O sea, ellos ya saben eso. Y también si hay accidente en cuanto a la mano, eso es mucho más el valor, ¿no? Entonces aquí Lucas está tratando de resaltar y decir, la mano que estaba seca de este hombre era su mano derecha. Y normalmente la mano derecha es, como hemos dicho, la mano más útil. Un comentarista dice algo interesante. Bueno, en 2 comentarios encontré esto y creo que es verdad. Según la literatura apócrifa, lo encontré en el comentario de William Hendrickson, se nos dice que este hombre que estaba sentado en medio de la sinagoga con su mano derecha seca era cantero. Era cantero. ¿Qué es un cantero? Es alguien encargado de labrar las piedras para la construcción. Alguien que trabajaba con cincel y martillo. Para estos hombres, obviamente sus manos eran muy importantes. Y mucho más su mano derecha, otra vez.
Esto significaba que al estar en esta condición, el sustento para su familia, para este hombre, era complicada. Y en estos libros apócrifos se nos dice que este hombre se había acercado a Jesús para pedirle sanidad de su mano derecha para no tener que mendigar. Para no tener que mendigar. Entonces, esto es una referencia de cita histórica, nomás no es parte de la escritura, pero este hombre estaba en medio y ya podemos imaginar en la sinagoga con una necesidad. Y Jesús está ahí. Versículo 2 dice, la Reina Valera dice, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de acusarle. La Biblia de las Américas dice, y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Este hombre estaba sentado dentro de la sinagoga, y se nos dice que lo estaban observando muy atentamente. La Biblia, la Reina Valera usa acechaban, que quiere decir perseguir para destruir. Normalmente ese es el enfoque de acechar. Y la Biblia de las Américas dice, lo observaban para ver si lo sanaría el día de reposo y así poder tener que acusarle. Una de las cosas que, aunque el texto nos deja ver más abajo, pero es bueno tenerlo en claro, es quiénes eran estas personas que estaban observando con tanta atención a Jesucristo. Y algo que podemos ver es que no eran sus discípulos, no eran los judíos que asistían con un deseo genuino de alabar a Dios, sino que Lucas, desde el principio, otra vez en Lucas capítulo 6 nos dice que los fariseos y los escribas eran los que le acechaban a Jesús, los líderes religiosos de ese tiempo, que más adelante llegaron a ser los enemigos de Jesucristo. Fueron ellos que le estaban observando con mucha atención, como dice en la Reina Valera, le estaban acechando. Era interesante porque hace rato mencioné que lo que ellos creían acerca de qué se debía y qué no se debía hacer el día sábado en cuanto a estas tradiciones que ellos habían implementado. Y en cuanto a la sanidad de las personas en el día sábado, habían dos escuelas de esos dos rabinos famosos y la que más predominaba era que solo se podía sanar a una persona si estaba en riesgo de muerte. Solo así se permitía una sanidad el día sábado. No, en cualquier otra situación, no. Y obviamente este no era el candidato. Este no era el candidato a eso. Entonces eso es lo que ellos creían. Por eso dice que lo estaban mirando con mucha atención para ver si lo iba a sanar. Ahora aquí hay algo que ya vamos, bajo estos 4 puntos que ustedes tienen, y voy a ir poniendo ahí algunas cosas que vamos viendo acá. Estos hombres no estaban poniendo su atención en Jesús porque querían aprender algo de su enseñanza. Algo aquí ya que podemos ver acerca de este punto que tenemos aquí de señales visibles de la dureza del corazón es estas personas que líderes religiosos estaban dentro de una sinagoga, no le estaban poniendo la atención bien cautelosa a Jesús porque querían aprender acerca de su enseñanza. Se nos dice acá, estaban muy atentos a Jesús porque querían encontrar algo para poder acusarlo. Y estaban esperando que cometa un error para tener algo de qué acusarlo. Y algo interesante, hermanos, acá es lo siguiente. En este pasaje, en este versículo 2, podemos ver algo que nos pasa también a nosotros, como he dicho, es la manifestación de la maldad del hombre. ¿Por qué? Aquí nos dice qué día era el día que este milagro, esto va a suceder. ¿Qué día era? Era el día sábado. ¿Qué era el día sábado para los judíos? Era el día especial en que ellos se reunían. ¿Sí? ¿En dónde estaban cuando esto iba a ocurrir? ¿En qué lugar estaban? Estaban dentro de una sinagoga, que era el lugar especial donde ellos se reunían. Podríamos ponerlo un poquito para nuestro contexto y decir, el día domingo en la mañana, en el culto, en la iglesia, aquí, ahora. Así estaban dentro de un culto, dentro de un día especial, dentro de su reunión, donde ellos se reunían para escuchar la palabra del Señor y para alabar al Señor.
Pero en medio de eso, sus motivaciones y sus intenciones por los que estaban haciendo las cosas no eran correctas. Estos hombres, aún en este lugar tan espiritual que venimos a hacer estas actividades que mencionaba, estaban buscando cosas en Jesús para poder acusarle. Y yo decía, qué peligroso es eso muchas veces para nosotros. Y dice aquí que esto le sucedió a los líderes, personas estudiosas de la Biblia en ese tiempo, les ocurrió eso. Su corazón, ellos ni siquiera tal vez se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Y nosotros creo que también una aplicación aquí es que nos puede pasar acerca de lo mismo, ¿no? Podemos venir aquí el domingo a la iglesia, a congregarnos, a escuchar, a venir a adorarle, pero de pronto empezamos a perder el enfoque. Y de pronto empezamos a ver quién ha llegado tarde. Y de pronto empezamos a ver cómo ha venido vestido cierta persona. Y empezamos a pensar si se han equivocado al hacer algo, si ha dicho algo que no debía hacer. Y de pronto tu corazón empezó a seguir ese enfoque y a pensar en esto, a pensar en esto, a pensar en esto. Y obviamente muchas veces no lo hacemos con una mala intención, pero muchas veces sin darnos cuenta nos estamos centrando totalmente en esto. Y estas personas estaban en su día de reposo en la sinagoga, pero estaban con estos corazones, buscando que Jesús cometa un error. En cualquier momento va a cometer un error, por eso tenían que estar atentos. Y saben, algo que estaba pensando es que ellos no se entristecían por el pecado que su hermano llegaría a cometer o su condiscípulo. Ellos realmente lo disfrutaban, porque ya tenían algo para acusarle, eso es lo que dice acá. Y estaba pensando, ¿han notado, por ejemplo, los que engrampan autos en las calles? Cuando un auto está en una mala posición, ellos no dicen, pucha, va a pagar una multa, qué pena. No, ellos más bien dicen, ¿no? Cada vez son más astutos incluso para ponerle la grampa. Lo disfrutan, lo disfrutan. Y yo estaba pensando, hermanos, pensemos en esto en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando un hermano aquí en la iglesia o una hermana está haciendo algo que no debe hacer, o se ha ausentado de la iglesia y está haciendo cosas que no debía hacer y no viene a la iglesia, y después de un tiempo viene a la iglesia, ¿cuál es el corazón que nosotros tenemos para ese hermano o para esa hermana? A veces podemos hacer chistes de sarcasmo y de doble sentido para hacerle notar que lo que ha hecho tal vez no estaba bien. Y nos enfocamos tanto en algunas cosas que perdemos de vista esta pregunta que Jesús más adelante va a decir es, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Versículo 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. En el Evangelio de Lucas, aquí en la Reina Valera dice, entonces dijo al hombre. Y Lucas nos dice algo más que está antes de ese entonces y nos dice Lucas, mas él conocía los pensamientos de ellos y entonces le dijo al hombre, levántate y ponte en medio de ellos. Hace rato escuchábamos en la lectura que hacían que los fariseos y los escribas siempre querían estar en los primeros asientos. Eso es lo que habíamos escuchado. Y ahora imaginen conmigo esto. Parece que la idea es que la sinagoga está un poco llena. Este hombre no está en la parte delantera. Está sentado en un lugar porque está sentado. Y los fariseos y los escribas están muy atentos a Jesús para ver tal vez sin que se den cuenta, capaz lo sana y no se dieron cuenta y no van a tener razón para acusarlo. Entonces Jesús, viendo, dice acá Lucas, conociendo mejor el pensamiento de ellos, le dice a este hombre, ven, ponte de pie. Ponte de pie. En otras versiones dice, ponte delante de ellos, ponte enfrente de ellos. Es decir, les voy a ahorrar el trabajo, porque ellos estaban disimulando, ¿no? Se dan cuenta, la idea es como que alguien estás en el culto, pero tu mente está pensando en otra cosa. Y como Jesús puede ver lo que estás pensando, le dice, la vamos a hacer más sencilla. Ya sé lo que estás pensando, te la pongo delante de ti.
Y yo empiezo a pensar que los fariseos en ese momento empezaron como a mirar algo así como, porque les reveló lo que estaban pensando. Bueno, nosotros como predicadores, los que no sabemos los corazones de ustedes, pero se imaginan si podríamos saber decir, Richard, ¿por qué estás pensando eso, no? Sería fuerte, pero Jesús vio y le dijo, ok, ve. Y lo puso delante de ellos. Y como ellos se sentaban en las primeras filas, delante de ellos. Y antes de hacer el milagro, Jesús va a hacerle algunas preguntas a ellos. Y aquí está llegando, hermanos, al punto y al corazón de esta enseñanza de hoy día. Entonces, sabiendo el pensamiento de ellos, le dijo, levántate y ponte en medio. Como diciéndoles, no tienen que esforzarse para ver si hago algo que ustedes pasaron desapercibido. Lo voy a hacer delante de ustedes. No hay secretos, lo vamos a hacer públicamente. Y versículo 4 nos dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ahora, noten, está enfrente de ellos la persona con su mano tal vez así, tal vez hacia abajo, ¿no? Frente a ellos y les hace unas preguntas. Y aquí, ¿qué podemos ver en estas preguntas que el Señor le hace? En Mateo están más, pero son repetitivas las preguntas. Y las preguntas, al menos a primera vista que nosotros podemos ver, es que son preguntas sencillas. Sencillas que hasta un niño puede responder rápidamente. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Es lícito? ¿Está bien en el día de reposo? ¿Es permitido en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Todos dirían, hacer el bien. ¿Salvar una vida o quitar la vida? Y ellos dirían, salvar una vida. Pero los fariseos y los escribas dice que estaban ante esa pregunta callados. Solo miren el ambiente. Frente a ellos está el hombre con una necesidad. Si me sanan, puedo seguir trabajando y proveyendo a mi casa, porque no era la mujer, era un hombre, y el hombre es el que trabaja y provee, y yo quiero ser ayudado. Y ellos están como sus jueces delante de este hombre, con estas preguntas tan sencillas para que Jesús proceda. Pero ellos no responden, no abren su boca. Y algo que es interesante es que estas preguntas tan sencillas solo demuestran, ¿saben qué? Cuán endurecido estaba el corazón de estos hombres. Porque uno puede decir, no era fácil esta pregunta que nos ha hecho. Era muy fácil. Pero estas preguntas tan sencillas solo estaban sacando a la luz cuán endurecidos estaban estas personas dentro de sí. Y aquí quiero mostrarles algo que también el Señor me fue ayudando. Aunque Jesús conocía sus pensamientos y conocía la dureza de su corazón de estos hombres, igual de todas maneras utilizó este medio para sacarlos de esa condición. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál fue el medio? Aquí ya tenemos el medio para sacar a alguien de una situación, ya sea nosotros a otra persona. ¿Cuál es el medio? ¿Qué debemos hacer cuando nosotros empecemos a manifestar este tipo de corazón? Porque esto pasa, hermanos. Esto pasa. Es hacer exactamente lo que Jesús aquí está haciendo. ¿Y qué está haciendo Jesús? Preguntas sencillas. Preguntas sencillas. En Mateo capítulo 12, ¿sí? Le dije que esto también está en Mateo. El versículo 11, por ejemplo, en Mateo 12, que es el paralelo de este texto, dice, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ahora piensen en esto. Mateo está hablando de una manera, el mismo tema y está diciendo, el día de reposo, si una oveja se te cae en un hueco, no la ayudas, la dejas hasta el día siguiente en el hueco. La respuesta era obvia, ellos ayudaban a sus animales. Y después está diciendo, entonces, ¿qué vale más, un hombre o un animal? Y la respuesta era obvia, un hombre vale más. Entonces, ¿por qué no le ayudamos a este hombre si a tu animal le estás ayudando?
En palabras más sencillas, entonces, por eso Jesús está diciendo, ¿qué es más importante? Esa es la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La necesidad de sanidad de este hombre o guardar el día de reposo conforme a sus tradiciones de ustedes? ¿Qué es más importante? Como he dicho, cuando nuestro corazón empieza a pasar esto, lo que debemos hacernos es este tipo de preguntas. O en conclusión, debemos hacer esta pregunta sencilla que está acá. ¿Qué es más importante? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Y ustedes hemos leído la historia y dice que cuando al final de la historia, cuando lo sana, le dice estrecha la mano y lo sana, ¿qué dice con los fariseos? Lucas nos dice que se llenaron de enojo, se molestaron. No dicen nada, pero cuando Jesús les sana, se llenan de enojo y se retiran para ver cómo pueden agarrar esto y destruirle. Y saben, mientras pensaba en esto, hermanos, aquí hay un punto que el Señor trajo y creo que es el punto para nosotros, es en las relaciones interpersonales. La pregunta es, ¿qué es más importante? Y una cosa que el Señor Jesús responde a esa pregunta que hace en Mateo y dice, ciertamente hacer el bien es más importante. Ciertamente hacer el bien es, aunque ellos no la responden, en Mateo Jesús responde a esa pregunta que él mismo hace, hacer el bien es más importante. Cuando estaba pensando en esta pregunta, estaba recordando, ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, no la vamos a leer por el tiempo, pero aquí hay un paralelo interesante. En la historia del hijo pródigo, en cuanto a la pregunta del hijo mayor, ¿recuerdan al hijo mayor que su hijo, el hermano menor, se va a una ciudad alejada, vive perdidamente, desperdicia los bienes que su padre le ha dado, entonces regresa a casa y el hermano mayor estaba muy molesto porque su padre lo había recibido, lo había perdonado, ¿verdad? ¿Recuerdan esta parte de la historia? Y se nos dice que el hermano mayor se llenó también de enojo cuando vio que su hermano menor había vuelto y su padre lo había perdonado. Ah, y una de las preguntas, yo había enseñado muchas veces la parábola del hijo pródigo, pero nunca me había dado cuenta de esta pregunta, que está también en esta historia y creo que es una enseñanza importante. Este hermano mayor cuando estaba molesto, cuando su padre sale y le dice, entra para pasar tiempo con tu hermano que ha vuelto de la muerte a la vida, y él está enojado y todo eso, ya conocemos esta historia. En ese momento, este hermano mayor, la pregunta que se debería haber hecho es, ¿qué es más importante? ¿Está bien mi manera de comportarme en este momento? Y yo creo que una de las enseñanzas que no me había dado cuenta del hijo pródigo es la respuesta a esta pregunta, ¿qué es más importante? Y la respuesta a esa pregunta del hermano mayor era ¿cuál? Mi hermano es más importante. Mi hermano es más importante. Más allá de todas las cosas que ha hecho, mi hermano es más importante. Lo cierto es que en ese momento de furia, de ira, de malestar, no es fácil ver esto. No es fácil ver esto. Yo quiero compartir algo con un corazón abierto. Ayer hablaba con la persona y le decía, tal vez lo comparta. Hace unas semanas tuvimos la graduación acá y habíamos hecho un plan para alistar todo. Sabían que venían muchos papás y había muchas cosas que hacer. Y llegamos aquí y era un caos porque teníamos que ordenar, limpiar. Y esta persona era importante y tenía que estar acá y teníamos que trabajar. Y la persona me escribe y me dice, Jaime, estoy en el hospital, ¿no? Y yo vi el texto y dice, estoy haciéndome unos estudios. Y después me manda otro mensaje y ya las personas estaban llegando, había que sellar, no que sabíamos si cerrarlo, era un caos en mi mente. Y después decía, Jaime, me voy a hacer más estudios. Dice que puede ser peligroso y yo veía los textos. Y en ese momento mi mente decía, qué increíble. No podía esperar un momento más. O mañana es una situación importante. Y seguí escribiendo nunca le decía, después, aunque Dios aun cuando después vino, decir, ¿estás bien? ¿Qué dijo el médico?
Solo le mandaba mensajes, ¿sabes quién está encargado de esto? ¿Sabes qué es esto? Y él estaba en el hospital, ¿no? Al día siguiente me habló y me dijo, no había sido grave y pasó. Pero yo mientras estudiaba esto, yo me puse a pensar, Jaime, ¿qué era lo importante ahí? Y me di cuenta, entonces acerqué y pedí disculpas a este hermano. Pero yo después pensé también que en ese momento, en ese día, en ese momento cuando la gente estaba llenando eso, ni idea de esas respuestas no iba a dar. Si me preguntabas en ese momento qué era lo importante, yo te iba a decir qué era lo importante. La graduación era importante. Entonces me di cuenta de que en un momento cuando nos ponemos en hacer algo tal vez por las causas del Señor, en este caso estas personas estaban tratando de decir guardar el día del Señor, el día de reposo y hacer algo en la iglesia y lo estoy haciendo con diligencia y cosas así y nos podemos centrar en algo de tal manera que perdemos de vista lo que es más importante. ¿Qué es más importante? Versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y le extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y aquí hay algo que fue algo que me llevó a un paralelo que veíamos las anteriores prédicas. Hermanos, los que somos padres, piensen conmigo en esta expresión. Dice, cuando Jesús les hizo estas preguntas tan sencillas a estas personas y ellos dice que no respondieron, se quedaron callados, dice aquí, en Marcos dice que Jesús con enojo y entristecido los miró. En Lucas dice que los miró a todos. No sé cuántos eran y no sé cuánto tiempo tomó el Señor. Pero imaginen conmigo, les hace unas preguntas y ellos no responden y Jesús parece que espera un momento mirándole a la cara a cada uno de ellos. Pero cuando ya no van respondiendo y se quedan así, Jesús dice que su rostro empieza como con enojo, pero una mezcla entre enojo y tristeza. Yo decía hace rato, los que somos padres, cuando nosotros estamos enseñando algo a nuestros hijos, y muchas veces vemos a nuestros hijos que se ponen tercos en una situación, y nosotros hacemos preguntas para ayudarles a salir de esa situación, y no responden, y no responden. Entonces, ¿saben qué pasa? Nuestro rostro empieza a cambiar a tristeza. ¿Saben por qué? Porque sabemos lo que viene. Cuando un corazón se endurece y no quiere ceder, ¿qué pasa? A lo largo de la Biblia, si tú buscas una referencia en una concordancia de corazón endurecido, vas a ver lo que siempre viene acompañado. ¿Qué viene después de un corazón endurecido en la Biblia? Cuando el pueblo de Dios se endurecía, ¿qué pasaba? Disciplina o juicio. Disciplina o juicio. Y Jesús dice que los miró con tristeza. Cada vez que tenemos un corazón similar a estos líderes religiosos y no vemos lo más importante, debemos entender que esto trae tristeza al corazón de nuestro Dios. Y aquí en el principio decíamos en nuestros boletines, dice, ¿cuál fue la razón de la dureza de corazón de estas personas? Y saben, vamos un momento ya finalizando en Mateo, donde está el paralelo. Ahí hay una respuesta a esta pregunta. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. La historia está desde el verso 9, pero lo interesante en Mateo capítulo 12 es que desde el verso 1 al verso 8 habla otra historia acerca de que los discípulos del Señor Jesús estaban sacando, arrancando espigas para comer el día de reposo y los fariseos les dicen a Jesús, ¿por qué hacen lo que no es lícito el día de reposo? ¿No? Y Jesús les tiene que explicar algunas cosas. Y en el versículo 7, Jesús les dice la razón por la que ellos tenían un corazón así. Y esto es importante para todos nosotros. Dice, versículo 7, si hubierais sabido
lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. ¿Saben por qué ustedes son así? Porque no entienden lo que significa esto. ¿Qué? Misericordia quiero y no sacrificio. Y esta es una cita ¿de dónde? De Oseas. Y yo quiero, hermanos, que podamos ir a Oseas capítulo 6, está ahí. Oseas capítulo 6, versículo 6. Y miren lo que tenemos acá. Oseas 6, voy a leer un poquito antes para que se pueda entender el contexto de la razón por la que ellos eran así, porque no entendían este verso 6, pero en su contexto lo vamos a poder entender. Dice desde el verso 13, cuando Efraín, capítulo 5, en adelante voy a leer para llegar al 6:6. 5:13 dice, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Siria y envió mensaje al rey Jareb, pero él no os podrá sanar ni curar vuestra herida, porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Venid, volvámonos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá y nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra misericordia, dice lealtad en algunas, porque vuestra misericordia es como nube manantial y como rocío que temprano desaparece. Por tanto los he despedazado por medio de los profetas y los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, porque más me deleito en la misericordia que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Esta es la cita que está haciendo aquí Mateo para decir, ustedes son como son porque no entienden esto, que misericordia quiero y no sacrificios. Y algo interesante aquí, cuando una persona entiende que la misericordia es más importante que los sacrificios, eso dice Oseas capítulo 6:6, eso trae deleite al Señor. Pero cuando una persona pone más énfasis en los sacrificios que en la misericordia, que dice nuestra historia, eso trae tristeza al rostro de Jesús. Todos nosotros en el fondo queremos agradar a Dios, pero nosotros tenemos que pensar en este versículo y decir, cuando estamos teniendo ciertas actitudes, en vez de traerle deleite al Señor, le estamos trayendo tristeza. Estas semanas estábamos estudiando algunas cosas, pensaba acerca de los últimos sermones, las últimas cosas que se han estado diciendo desde el púlpito, el día jueves en especial. Y el día jueves, en un estudio que estamos haciendo en el estudio inductivo, Nilo estaba citando el texto de Timoteo. Y en una parte, cuando estaba hablando Pablo de enviar a Timoteo, decía lo siguiente. En el 2:19 decía, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Y una pregunta que me venía mientras estaba enseñando el día jueves era, ¿estás sinceramente interesado en buscar el bienestar de tus hermanos? ¿Estás sinceramente interesado en buscar el bienestar de tus hermanos? ¿Estás buscando tus propios intereses o los de Cristo? Y uniendo las últimas enseñanzas, algunas palabras que venían a mi mente, por ejemplo, era disciplina. En la verdad principal de Rosner la anterior semana era insensibles, dureza de corazón,
y pensaba en este folleto que el pastor Eduardo ha estado escribiendo que se titula ¿Cómo crece una iglesia? ¿Cómo crece una iglesia? Y la pregunta era, si nosotros estamos allí, si nosotros estamos teniendo este tipo de actitudes, ¿no será que por eso tal vez la iglesia no crece? Una pregunta que tenía mientras ayudaba un poquito en la corrección de este folleto. Y estaba esta mañana buscando el 11 de enero, si no estoy mal, nos mandó un texto el pastor Eduardo donde nos hablaba de que en cuanto a las relaciones interpersonales, y él decía que si es que nosotros no maduramos y no empezamos a avanzar, tal vez vamos a tener que seguir experimentando la disciplina del Señor. Hermanos, a veces un ejercicio sencillo para nosotros es levantar la cabeza y ver la iglesia y ver quiénes estamos aquí y ver los problemas interpersonales que nosotros podemos tener unos con otros y poder decir la pregunta sencilla: ¿qué vale más? ¿Qué es más importante? A veces el corazón empieza con una molestia, después se vuelve una amargura y después empieza a endurar. Y después todas las cosas que esa persona hace siempre lo voy a ver con malos ojos. Ah, yo creo que todos los que estamos aquí realmente amamos esta iglesia, nos importa esta iglesia. Pero yo creo que el punto es ese, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más importante? Y la respuesta conclusiva de esta enseñanza es: mi hermano es más importante. Mi hermana es más importante. Es difícil, pero sinceramente yo esperaba hablar, como he dicho al principio, de lo mismo que he estado hablando en los sermones, en los milagros del Señor Jesús: compasión, fe. Pero hoy no ese es el tema. Hoy el tema es: ¿qué es más importante? Y me llamó la atención Rosner hablando de insensibilidad, dureza de corazón, disciplina. No peques más para que no te venga algo peor. Y ayer un hermano me decía eso, ¿no? Todos estos sermones últimos han estado hablando de esto, a ver qué vendrá mañana. Yo le decía, uy, uy, yo creo que Dios nos está hablando. Y por eso yo decía, no estoy pensando en ninguno de ustedes, estaba pensando en mí, y esa canción yo quería escucharla, no me acuerdo la letra, pero es de Gracia Soberana, que decía: empieza en mí, Señor. Porque yo sé que esto está mal. Ya empezó haciéndome ver este hermano en la grabación y a otro hermano, y quiero seguir haciendo, porque saben que no quisiera ser la razón por la que mi iglesia está como está. Más bien quiero ser el medio para que la iglesia crezca y que Dios no siga tratando eso en medio de nosotros. Entre hermanas, entre hermanos, quiero animarles a pensar en esa pregunta: ¿qué es más importante? ¿Podemos voltear la página honestamente y seguir? ¿O vamos a seguir mirando así, así, así? Y tal vez van a seguir pasando años y vamos a seguir mirándonos aquí en la iglesia así. Creo que es algo de parte del Señor más para nuestra iglesia local, para nuestras vidas. Y quiero animarles, y termino solo con estos puntos que hemos puesto ahí, solo para que lo tengamos en mente. Dice: ¿cuál era la razón de la dureza de su corazón? Porque ellos no entendían que hacer misericordia era más importante que los sacrificios. El otro decía: ¿cuál es el medio para sacar a alguien de esa situación? Hacerle preguntas sencillas, como ¿cuáles? ¿Qué es más importante? ¿Está bien hacer esto? ¿Está bien hacerlo? Ese tipo de preguntas pretende sacar a una persona de la situación en la que está. ¿Cuáles son algunas señales visibles de una dureza de corazón? Es que todo el tiempo estoy mirando cosas que ni siquiera son importantes en las personas. Es que cuando hay cosas muy importantes, mi corazón me quedo callado y no participo. ¿Qué queda ante un corazón endurecido? Disciplina, juicio. Cuando algo se endurece, lo único que queda es romperlo. Es romperlo. Ya no se puede amoldar más. Es romper. Y ya, yo creo que esto no termina con un final feliz, pero yo creo que es una exhortación para mí, para nosotros como iglesia. Y quiero animarles, ha sido mi oración. Yo quiero que Dios bendiga a nuestra iglesia. Y también quiero que bendiga mi vida.
pero para eso hay que trabajar esto. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, decía en el libro de Oseas que ese versículo que leíamos, que si ellos reconocen su culpa, entonces yo vendré a ellos. Si ellos buscan mi rostro, entonces yo vendré a ellos y los sanaré y los ayudaré. Señor, ayúdanos a, así como tu palabra muestra pecados, cosas que no están bien, no solo ahí, sino a extendernos a solucionar eso. Como dice tu palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Que nos ayude, Señor, en eso, en la iglesia principalmente, pero también en nuestras familias, en el trabajo, en todos los ámbitos donde, Señor, pasan estas cosas. Pero principalmente te pido en la iglesia. Te pido por las hermanas en esto, porque tú puedas usar y puedas seguir usando tu palabra para ayudarles a ver qué es lo más importante. Y la respuesta que venga a su corazón sea, como tu palabra dice, mi hermana es más importante. Más importante aunque el agravio, más importante aunque el dolor que he sufrido, ella es más importante. Porque dice tu palabra que debemos buscar las cosas de Cristo y no nuestros propios intereses. Y lo más importante para Cristo es la iglesia, es su iglesia, somos nosotros. Entonces ahí no nos vamos a equivocar nunca, Señor. Ayúdanos en esto, te lo pido, aún en nuestra casa también, en el matrimonio, en medio a veces de una discusión, ayúdanos siempre a recordar qué es más importante. Tener la razón, ganar la discusión, o mi esposa es más importante, mis hijos son más importantes. Ayúdanos en esto, Señor. Gracias por esta lección, gracias por tu palabra y cuán amoroso eres con nuestra iglesia y que nos sigues hablando. Ayúdanos, Señor, en este espíritu, no nos dejes y que nos lleves, Señor, hacia donde tú nos quieres llevar y que podamos animarnos unos a otros. Sabemos que podemos pensar en otro hermano, pero necesitamos pensar primero en nosotros. Gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.